Continuamos con el ciclo de charlas con la administración, en este caso una de las que a mí más me interesan y más me gustan, porque sí, estas cosas también pueden gustar. eh, Vamos a hacer la charla sobre evaluación de impacto ambiental y para ello tenemos a un experto en ello, eh, que es Javier Lorenzana Iglesias, que lleva trabajando 6 años ya, ¿no? 7 años. 7 años Sí, en ello, pero bueno, que anteriormente también había trabajado haciendo estudios de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Eh, Sinceramente es un placer y un honor tenerte aquí y gracias por acceder a esta locura, a esta, bueno, aventura, vamos a llamarla aventura, mucho mejor. Y nada, te dejo y perdón que no me he dado cuenta de iniciar la sesión, ha sido no te culpa mía preocupes, Sergio. y, y eso, no quiero robarte mucho tiempo porque sé que tienes que hacer cosas después. Pero bueno, y que sepas que los 16 minutos que llevábamos han estado perfectos. Han estado Nada, maravillosos. yo igualmente os agradezco tanto al colegio como, bueno, por hacer todas estas charlas que me parecen bastante interesantes. Se puede sacar algunas tips eh, bastante chulos para la gente ver de otra manera lo que es la parte administrativa. Y gracias a ti también por llamarme como compañero para poder dar, bueno, pues un poco unos tips de lo que es la evaluación, pero dentro de la administración. ¿Ok? Entonces, Perfecto, bueno, genial, pues muchas gracias genial. de verdad. Como, bueno, pues llevamos un poco de retraso, pues lo voy a comenzar y voy rapidillo. He hecho un PowerPoint, ¿se me oye bien? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Vale. Lo que he hecho ha sido es un PowerPoint, bueno, pues explicando un poquillo de algunas cositas que me parecen interesantes, al final con algunos ejemplos para poder enseñaros un poco cómo lo tramitamos en la administración. ¿Vale? Es un poco rollete muchas veces el tema, las leyes, pero bueno, una vez que las entiendes y que trabajamos sobre lo mismo, pues es más llevadero. Bueno, pues eso es lo que os quería explicar, es el procedimiento administrativo dentro de la administración de lo que es el propio procedimiento de evaluación ambiental. ¿Vale? Comentaros que las leyes que nosotros utilizamos dentro del marco legislativo es la Ley 21-2013, muy conocida porque es la Ley Nacional de Evaluación Ambiental. ¿Vale? Como podéis ver, en el 2013 hace mucho, mucho tiempo que salió, con lo cual bueno, pues en todos estos años hasta ahora han aparecido muchas actividades nuevas, muchos proyectos diferentes que no estaban englobados dentro de la evaluación y ya pues dentro de la administración veíamos pues que había muchas actividades que podían requerir evaluación ambiental debido a pues, los perjuicios que puede hacer sobre el medio ambiente. Entonces, bueno, pues se creó el Real Decreto 445 que nos modifica esos anexos que nos decían donde esa actividad o ese proyecto tenía que pasar evaluación, había muchos que se quedaban fuera por actividades nuevas, como digo. Entonces, al final se ha creado esto para hacerlo más restrictivo y por eso aparece en el 2023. Esto es a nivel nacional. Luego, nosotros tenemos a nivel de Castilla-La Mancha la Ley 2-2020. También se nos ha quedado un poco obsoleto porque esta 2020 está equiparada se intentó equiparar a la 2013, con lo cual no tiene tanta restricción en algunas actividades como el Real Decreto 445. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cuando nos llega un expediente, lo revisamos y vemos cuál es el más restrictivo, si continuar por la ley 21-2013 o por la 2-2020. ¿Vale? Y escogemos una o la otra o las dos si estuviesen en las dos. Estas son las leyes de evaluación. ¿Qué nos dicen las leyes? Todo el procedimiento. Todo lo que a lo mejor os cuento está dentro de la ley. Lo que pasa que con otras palabras más técnicas. Entonces a veces da cosilla leer las leyes, pero está bastante bien explicada. Luego nos basamos también en la ley 42-2007 porque es la de patrimonio natural. Aquí lo que hace es donde están los tipos de hábitats, la protección de los mismos, especies animales, vegetales, toda la protección. Entonces sí que nos basamos bastante en esta ley. Y lo mismo equiparada a Castilla-La Mancha, lo que es a nuestra región, la ley 999, que es donde ya se especifica pues los hábitats y muchas cosas, animales, vegetales, todo protegido. Con lo cual, nosotros son las que más nos basamos en estas leyes. A veces tenemos que mirar el tema de las distancias y utilizamos lo que es el PIRG. Creo que estuvo explicado el otro día por Esther, porque
En el PIRG tenemos las distancias, lo que es el plan integrado de gestión de residuos. En este PIRG tenemos distancias como, por ejemplo, pues hay unas canteras donde pueden molestar a la población o compostajes. Imagínate una fábrica de pienso, bueno, pues a lo mejor tiene que estar a unas distancias que no molesta a la población y entonces salen de este plan. Y luego quería comentar sobre el Real Decreto Legislativo, el 1/2016, porque yo le he querido poner aquí, aunque está fuera, bueno, de la evaluación ambiental pura y dura, pero esto lo que miraría sería la propia actividad y os la he puesto para, bueno, pues para comentaros ahora una cosilla. Esta ley lo que nos hace es englobar a la ley de residuos, la ley de atmósfera, la de suelos, que hemos visto estos días. Pues esta ley lo que hace es englobarlo, tiene unos anejos igual, y si la actividad está dentro de esos anejos, salta directamente esta ley y hay que tramitarla por esta ley. Y se quitaría ya residuos, se quitaría atmósfera, se quitaría suelos individuales. Entonces se engloban aquí. Vale. Y ahora os explicaré por qué he puesto esta ley aquí. Quería explicaros también el organigrama de la Junta, ¿vale? Entiendo que a lo mejor, no sé si habíais llegado a ver antes lo que es las... ay, perdóname, que me están llamando. Vale, el organigrama de la Junta, nosotros tenemos como presidente a Paje. Lógicamente es el que a partir de él es el que hace pues, todas las consejerías y hace las leyes, pues tienen que venir del presidente de Castilla-La Mancha. En este caso, bueno, pues todo el mundo sabe que es Paje, que lleva ya mucho tiempo. De Paje o de las presidencias del presidente cuelgan las consejerías. ¿Vale? Las consejerías, cada uno tiene su propio consejero. En nuestro caso es María Mercedes Gómez Rodríguez, la consejera de Desarrollo Sostenible. Y nosotros, en línea, pertenecemos a la Consejería de Desarrollo Sostenible, donde estaría la parte de evaluación ambiental. De las consejerías cuelgan las direcciones generales. Si es de servicios centrales o lo que decimos la Junta, como para Castilla-La Mancha, ¿vale? Porque luego están las delegaciones, que también pertenecerían a las consejerías. Las delegaciones son la delegación de cada provincia, la de Toledo, la de Ciudad Real, la de Cuenca, ¿vale? Estas son. Entonces, se puede tramitar o ellos o nosotros, la parte ambiental. ¿Qué es la diferencia? Que esto es un acuerdo que llevan, bueno, pues entre los políticos. La dirección general, en este caso que estoy yo metido ahí dentro, llevamos evaluación cuando necesitan una autorización de residuos. Entonces, todo lo que tenga residuos y tenga una autorización, la evaluación la vamos a llevar nosotros. También si está en 2 provincias, lógicamente, porque si lo tiene que llevar la delegación, imaginaros, una carretera que pasa Toledo, Cuenca, son 2 provincias. No lo puede llevar ni Toledo ni lo puede llevar Cuenca, ¿vale? Entonces lo llevamos nosotros, nos salta a lo que es los servicios centrales. Y así, y luego otra tercera cosa que haríamos nosotros sería cuando toca autorización ambiental integrada. Si una actividad está dentro de los anejos de la 1/2016 que hemos visto antes y necesita autorización ambiental integrada, también llevamos la evaluación. ¿Vale? Por eso la puse. Luego, de las direcciones generales o de las delegaciones provinciales dependen los servicios, que también tienen su jefe. El director general nuestro pues es Tomás Villarrubia. El servicio a los que pertenecemos los técnicos, que lo veis ahí, el servicio de prevención e impacto ambiental es el nuestro de la Junta. Entonces, yo soy técnico que pertenezco al servicio de prevención e impacto ambiental, que pertenece a la Dirección General de Calidad Ambiental y la Consejería de Desarrollo Sostenible. Esos son los pasos hasta llegar a nosotros como técnicos. Y luego, los homólogos nuestros estarían en el servicio de calidad ambiental, y ese servicio es el que pertenece a las delegaciones. Con lo cual, si imaginaros que es una línea eléctrica que va por Toledo-Cuenca, lo llevaríamos nosotros, el servicio de prevención, pero imaginaros que es una línea eléctrica pequeña solo en Toledo, pues lo llevaría a Toledo en el servicio de calidad ambiental. ¿Vale? O, por ejemplo, un circuito de motocross que está en Cuenca. Pues ¿quién lo llevaría?
la delegación de Cuenca, porque no es ni residuos ni autorización ambiental integrada, ¿vale? Entonces, ya por último abajo tenemos los técnicos, que somos los que hacemos los informes. Nos lo revisa el jefe de servicio, que es Ángeles del Mar, en este caso, y una vez que lo firman ya lo pasa a dirección general y el director general Tomás lo termina de firmar y se manda a publicar. Y ahí es donde ya coge valor ese informe. ¿Vale? Después del organigrama, bueno, algunas nomenclaturas, muy rápido porque esto está en la propia ley. Tenemos lo que es el órgano sustantivo, que es el organismo que va a dar la autorización final, el que le va a decir el sí al promotor, ¿vale? No es una boda, pero hay un proceso, igual o peor, la verdad. Y luego tenemos el órgano ambiental, que es esa parte de la administración que va a hacer los análisis técnicos y estudiar la actividad o el proyecto en sí. Y depende de nosotros o de la parte ambiental el que tenga una autorización final el proyecto. Somos los primeros en autorizar. Es decir, que el órgano sustantivo en su ley nos tiene que preguntar y si nosotros le decimos que es viable, ya se queda y sigue autorizando, pues a lo mejor necesita la autorización de cultura o alguna otra, y entonces una vez que ya tiene todas en positivo, le dará la autorización. Pero en principio la primera es la nuestra, ¿vale? La ambiental, porque si no ya se anula. Evaluación simplificada. Es lo mismo que anejo 2 y pone artículo el 6. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre los artículos es donde viene todo explicado. Entonces, el artículo 6 de nuestra Ley de Castilla-La Mancha, de la 2/2020, el artículo 6, 2A, ¿qué dice? Que todo proyecto o toda actividad que está en el anejo 2 tiene que pasar una evaluación simplificada, ¿vale? Entonces, está ahí explicado. Una vez que la pasa y es viable, nosotros lo que vamos a hacer es un informe de impacto ambiental, que es el documento que sale cuando hemos hecho una simplificada. Entonces, es lo que yo hago. Cuando tengo que tramitar una evaluación simplificada, terminaré con el informe de impacto ambiental que pasará al jefe de servicio, lo revisará y ya lo mandará a Dirección General para que lo firmen. Y luego ya le llegará al promotor y al órgano sustantivo para que termine de darle su autorización. Lo mismo ocurre con la evaluación ordinaria, ¿vale? La evaluación ordinaria es dentro de las actividades que estén en el anejo 1. ¿Y esto dónde está reflejado? En el artículo 6.1. Me parece que, a ver si me conecta bien, ¿vale? He cogido aquí lo que es nuestra ley, ¿vale? Donde está aquí todo desglosado, ¿vale? Perdonad. Y aquí, donde están todos los artículos, tenemos los anejos. Entonces, dentro de los anejos, tenemos los que pertenecen a hacer una evaluación ordinaria o, si alguno está en esta zona, en el anejo 2. Por ejemplo, pues tenemos la parte de agricultura dentro del anejo 2, pues esto sería para hacer una evaluación ambiental simplificada. ¿Vale? Tenemos pues granjas aquí, donde nos dicen el número de plazas que tiene cada proyecto, el máximo. Si supera de ahí, pues posiblemente sería una ordinaria. Y ahí, pues aquí tenemos todas las actividades. ¿Vale? Pues estos son cosas industriales, perforaciones, hay pozos. Aquí en este grupo 4 es muy conocido, pues tenemos las líneas eléctricas cuando superan los 15 kilovoltios y son más de 3 kilómetros, porque si no está en este límite, no pasaría. ¿Qué pasa de los 3 kilómetros y es superior a 15? Pasaría una evaluación simplificada. Por encima, pues a lo mejor pasaría una ordinaria. Aquí, ¿qué más tenemos? Pues aquí, fuerza del viento, pues los parques eólicos, energía eléctrica, aquí tenemos las fotovoltaicas, entonces necesitan ocupar una superficie mayor de 10 hectáreas. ¿Vale? Que está por debajo, no pasa evaluación. Que está por arriba, pues posiblemente sería una ordinaria. ¿Vale? Bueno, pues eso sería la parte de la ley. Y está reflejado pues, en los artículos. El 6.1 me está diciendo que todo lo que toque en o esté dentro de un anejo 1 es una evaluación ordinaria. ¿Cuál es el resultado final de una evaluación ordinaria?
¿qué es lo que hacemos los técnicos en la administración? La declaración de impacto ambiental, esa DIA tan conocida. Esa DIA es cuando termina una ordinaria, ¿vale? También puede haber, como pone 6.2, aquí esto es cuando son modificaciones o ampliaciones. Pues muchas veces ya tienes una actividad y quieres ampliar en la parcela de al lado o quieres ampliar por otro lado, entonces lo estudiamos igualmente y eso está en el 6.2. Luego la parte de evaluación ambiental estratégica, esto es para la parte más de urbanismo, bueno, pues para los planes y programas. Y luego la parte de promotor, que la parte de promotor significa es la persona, que puede ser o una persona o una empresa, o la administración incluso, que que quiere desarrollar ese proyecto. Entonces, pues es el que nosotros vamos a estar en contacto con él, pues para pedirle la documentación requerida, lo que necesitemos, ¿vale? Eso es el promotor. Vale. Dentro de una simplificada, lo voy a pasar rápido porque esto en el fondo hay que entregar una documentación. El documento que tiene que entregar el promotor cuando es una simplificada se llama documento ambiental. Ese es el que veis ahí, documento ambiental. Si está correcto, pasaríamos a la fase de consultas, pero si no está correcto, porque yo necesito saber alguna cosa más o porque le falta algo del mínimo requerido o porque no me queda claro por alguna cosa, pues lo que hago es le pido información. Cuando ya la tenga correcta, hago consultas. Esas consultas es para las administraciones, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a preguntar? Pues depende del proyecto. Para mí imaginaros una granja donde hay mucho purín y es importante pues saber el agua que van a necesitar. Voy a preguntar a lo mejor a Confederación por si puede contaminar, es una zona contaminada o necesito, yo qué sé, cultura, porque a lo mejor me dice que voy a excavar, pero que justo haya que hacer un estudio porque que puede haber restos, porque tienen estudiado alguna cosa. O, por ejemplo, carreteras, porque voy a entrar y salir de una carretera hacia la actividad o el proyecto, con lo cual es importante preguntar al resto de las administraciones qué opinan sobre ese proyecto concreto, ¿vale? Ellos me van a dar un informe, muchas veces me dicen que ok, pero condiciones. O si necesitan saber algo, también se lo preguntaré al promotor. Y una vez que yo ya recopilo todo y lo vemos que es viable o no viable, hacemos el informe de impacto ambiental, ¿vale? Que es el que hace el técnico. La jefe de servicio lo revisará, lo pasamos a firma del director general, si somos nosotros, o la delegación provincial, si son los compañeros de cada provincia, y una vez que se firma, se transforma en resolución y empieza a contar una vigencia en el momento que está en el diario oficial, ¿vale? En Castilla-La Mancha. A partir de ahí sale y ya empieza una vigencia. Vale. Hay un esquema para que sea más fácil. Este me parece que está aquí puesto ordinaria. Vale. Perdonar. Vale. Pues mirad. Esto está en internet y bueno, lo hicimos en la Junta. Ahora creo que han hecho uno nuevo un poquito más fácil. Pero aquí más o menos se ve bastante bien. El color azul es el promotor. Entonces tenemos aquí una documentación que el promotor tiene que entregar. ¿Qué va a hacer? La va a entregar al órgano sustantivo, que es este colorcito, ¿vale? Es más marroncillo. Lo que hace el órgano sustantivo es ver si está toda la documentación. No tiene por qué ver la documentación ambiental concreta, sino que esté pues, la solicitud, las tasas que se le pide. Una vez que está todo, nos lo manda a nosotros, ¿vale? Tiene 30 días. Entonces aquí está explicado los días que hay para cada cosa y quién lo va a hacer. Y el verde somos nosotros. Entonces a mí me viene del órgano sustantivo, ¿vale? Entonces lo que hago es estudiarlo, ver si necesito preguntar. Imagínate, ¿ves que pone aquí documentación completa? Pues si está completa, paso al siguiente nivel y si no, pues se la pido. Cuando está completa, pues ya lo que hago es hacer consultas a las administraciones. Entonces, las administraciones me llegarán sus informes y luego tengo que hacer mi informe de impacto ambiental. Ahora os explicaré la diferencia que hay de una simplificada a una ordinaria, ¿vale? Y una vez que tengo mi informe de impacto ambiental, lo que haré será mandarlo para que se firme y le llegará tanto al promotor como al sustantivo. Y el sustantivo es el que al final le tiene que dar esta autorización. Por eso tiene este colorcito, ¿vale? Y luego
una vez que ya se le autoriza, pues nos tienen que decir cuándo comienzan, porque nos solemos acercar al sitio in situ cuando van a empezar las obras, y se les pide un informe de seguimiento, que eso lo vamos a ver después. ¿Vale? Entonces, cuando es una ordinaria, ¿vale? Hay dos partes, una que es potestativa, que es voluntaria, en este caso ya no se llama documento ambiental. Ahora el documento que entregan es documento inicial. Y lo mismo, si necesito preguntar por alguna documentación extra, se la pedimos. Si no, pasamos a la fase de consultas. ¿Y qué voy a hacer? Esa fase de potestativa de comienzo es una fase en la que el promotor quiere que yo le diga qué tiene que tener el estudio de impacto ambiental o el documento que ellos tienen que entregar en ya esa fase obligatoria, ¿no? Entonces, esa fase donde me va a venir el estudio de impacto ambiental, con lo cual ya identificamos que la documentación de esta fase se llama estudio de impacto ambiental, la documentación de la fase potestativa se llama documento inicial y la de la simplificada era documento ambiental. ¿Para qué? Para así saber qué documento tenemos y qué es lo que quiere el promotor, para tenerlo más claro, la verdad. Y luego cada uno, bueno, pues tiene una intensidad, ¿no?, de documentación. Pero aquí se explica bastante bien. En este documento de alcance, lo que le vamos a decir es, pues quiero que me hagas en el estudio de impacto ambiental que venga con un estudio de avifauna, o estudio de ruidos, o estudio de vientos, cualquier cosa. O que presentes, bueno, pues algo que necesitemos saber para la zona donde él quiere realizar la actividad, ¿vale? Luego, tendremos la petición de información complementaria, lógicamente, si nos falta alguna cosilla, y sobre todo, lo más importante y diferencia en una evaluación ordinaria a una simplificada es la información pública, porque a la vez que hacen las consultas del estudio, se coge el estudio y se manda a las administraciones, pero también se deja en una parte pública, tanto de la Junta, en el Ayuntamiento, nosotros. Entonces, cualquier persona puede alegar y puede ir a verlo, pedirlo, tiene el derecho de opinar sobre ese proyecto. Y se mandará al órgano sustantivo y el órgano sustantivo nos mandará otra vez todo, las consultas y las alegaciones. Entonces, es muy importante porque en este punto es donde cualquier persona podría alegar alguna cosa sobre ese proyecto. Imaginaos que os enteráis que es que cerca de vuestra vivienda pues van a construir algo que va a producir muchas molestias, o que conocéis algo que, por ejemplo, un caso, nosotros tuvimos una fábrica de piensos, bueno, era para hacer mantecas y cremas, bueno, cosas de animales. Lo que venían eran restos de animales muertos y se transforman y, bueno, al final, imaginaros, eso produce olor. Es un olor fuerte. ¿Qué pasa? Que cerca había, y no lo teníamos identificado, un lugar para bodas y casas rurales. Entonces tuvimos que estudiar para dónde iba el aire, los ruidos que se podían generar. Estuvimos estudiando si sobre todo cuando el fin de semana, que es cuando más había gente, pues que no se pudiese trabajar para no molestar unos con otros, bueno, pues se va estudiando, ¿vale? En cada caso. Y entonces eso es la forma de información pública para que el ciudadano pueda ver el proyecto y opinar sobre él, ¿vale? Y luego, con todo, al final haremos una DIA, la declaración de impacto ambiental. Ese es el final de la fase obligatoria de la ordinaria. ¿Qué va a pasar? Yo voy a crear la DIA se la voy a pasar al jefe de servicio, que se la va a pasar al director o al delegado en su caso, que será una firma, y en ese caso ya puede pasar a la publicación. Y una vez que está publicado, comienza su vigencia. Tiene 4 años más 2 si lo pide el promotor, ¿vale? Eso sería una ordinaria, con lo cual la diferencia es en el documento, es un poco más extenso el documento, el estudio de impacto ambiental, y tiene una fase pública, ¿vale? Bueno, en unos componentes técnicos del estudio, pues en un estudio se ve el inventario de lo que hay en el terreno. Yo quiero saber qué hay, qué plantas, qué animales, todo lo que hay alrededor, el estado preoperacional. Lo que quiero saber es cómo está el sitio, cómo se maneja todo, qué hay alrededor antes de llegar con esa actividad.
¿vale? Hay que hacer una modelización sobre el ruido que puede llegar a generar, porque todavía no lo sabemos, con lo cual hay que estudiarlo. Bueno, pues el aire, el suelo que se va a hacer, el agua. Entonces, a nivel paisajístico, muchas veces ya con los programas se puede dibujar la caseta o cualquier cosa se puede dibujar para ver un poco cómo puede quedar. Y entonces nos da una idea para poder a lo mejor utilizar pinturas que sean parecidas a las que hay en el entorno o, bueno, o saber, por ejemplo, qué problemas podríamos llegar a tener por el agua o las inundaciones. Entonces, eso está puesto en el estudio de impacto ambiental, que esto lo hace el promotor. Luego tenemos pues que nos pongan las alternativas, también por ley tienen que ponernos varias alternativas y luego pues estudiamos cuál es la más viable. ¿Vale? A ver, un segundo, voy a dar la luz. Respecto a esto, Javi, perdona Sí. que te Sí, corte. ¿Qué te parece más interesante o más sí, enriquecedor para el estudio que hagan? Que sean demasiado descriptivos en todos los, pues eso, fauna, flora y tal, o simplemente que vayan a lo que realmente se perjudica, o qué es lo que se suele preferir. Pues realmente justo esta parte que tengo delante o que tenéis delante, que pone las matrices, los métodos, esto importa un poco menos porque con las matrices que se va a estudiar qué impactos y qué nivel de impacto, estamos teniendo problemas porque, a ver cómo me explico, muchos de los promotores, lógicamente, que entregan un documento, no van a entregar un documento en el que ellos mismas digan que va a producir mucho perjuicio sobre el medio ambiente. Con lo cual, al final, todo lo que nos llega siempre es positivo o se le da la vuelta. Entonces, ¿qué es lo que prefiero? Esta parte, la del inventario. Me gusta más que hagan un inventario bueno, no sacado de internet, sino in situ. Es mucho más importante ver lo que hay en la naturaleza, porque además lo podemos ver porque cuando nos entregan fotos, la explicación se ve. Muchas veces se saca de internet de la zona y ya está, pero lo que yo prefiero como técnico es que miren eso, hacia dónde va el aire, hacia dónde va, o sea, si va a haber ruido, lo que es, ¿me entiendes? Un poco todo lo que hay in situ. ¿Vale? No más voy a hacer generar qué impactos y cómo van a afectar, porque eso lo tenemos que estudiar más nosotros. No sé si te aclaro. Prefiero que hagan un buen inventario, porque así veo yo lo que hay. Sí, Sí. sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Vale? Y luego, de todas formas, hay un punto que tengo más adelante, que es para ver lo que yo miro concretamente en un estudio. ¿Vale? Vale, pues entonces, cualquier cosa me vais cortando y me vais preguntando, ¿eh? Vale, pues esto. Esto que decía de la valoración de los impactos, ya lo que comentaba, que, bueno, esas matrices que son tan conocidas, al final a la gente le vuelve un poco loca hacerlos y nos hemos dado cuenta, yo las miraba mucho al principio, pero luego no tenían sentido. Entonces, bueno, pues esta parte la miramos un poquito menos, la verdad. Sí que intentamos, imaginaros la parte de sinergia, que es el último punto, impactos acumulativos y sinérgicos. Aquí pocos lo hacen, porque es difícil entender que llegar con unas placas fotovoltaicas en un terreno donde luego más adelante, o sea, o cercano tenemos otro, pues a lo mejor no estudian los corredores o, bueno, se estudia como individual. Entonces nosotros pedimos que ya que van a hacer, por ejemplo, un parque eólico, a lo mejor con una hibridación de una fotovoltaica, que me lo estudien junto y me lo están preparando, nos están separando. Entonces es mejor hacerlo para poder estudiar las sinergias, que es lo que nos está costando. Pero bueno, se va haciendo poco a poco. Mira, el esquema de la ordinaria es este que habíamos visto antes. Esta fase que está aquí es la potestativa, que es la que es voluntaria. Es como para decir, todavía no sé qué tengo que presentar en el estudio, lo pregunto.
Entonces, aquí haremos las consultas a administraciones y con lo que me digan ellas le diré, vale, pues me piden que hagas esto, 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 más lo que yo también requiera al promotor. Y se hará un documento de alcance al estudio, donde me van a presentar un estudio con todo lo que yo le he pedido. Entonces, esta fase a veces les viene muy bien para poder saber que quiero que vengan en el estudio y luego no les pille un poco el toro, porque si no, a veces se lo tengo que pedir después y tardan mucho. Hay algunos que ya directamente lo saben y directamente pueden entregar el estudio de impacto ambiental, que ya sería esta fase. Y lo que hemos hecho antes, tienen que entregar una documentación, esa documentación la van a entregar al órgano sustantivo y luego nos la van a entregar a nosotros para que terminemos haciendo lo que es la declaración de impacto ambiental, ¿vale? Está aquí. Lo normal es que las declaraciones salgan positivas y negativas menos, porque muchas veces en el camino ya hemos hablado con ellos y les hemos indicado este sitio no, tenéis que cambiarlo o podéis llevar por aquí, por aquí. Entonces hay algunos promotores que están empeñados en, por ejemplo, pues en hacer una urbanización al lado de una laguna. La verdad que bastante protegida y que lo querían hacer, que lo querían hacer. Y entonces, bueno, pues después de todo lo que iba a impactar en el medio ambiente, se les decía que no de principio, que cambiasen de ubicación y lo querían hacerse ahí, y al final se saca una declaración de impacto negativa por todo lo que es el perjuicio. Y luego porque legalmente no se puede hacer. Pero lo normal es eso, termina la declaración y ya saldría en el diario, publicado en el diario oficial, ¿vale? Una pregunta que desconozco, perdona, Javi. Sí, ¿Puede haber una declaración de impacto ambiental negativa y el órgano sustantivo del visto bueno para la realización del proyecto? sí, Vale. porque como he Era dicho al también. principio, a ver, no es normal y es muy complicado, es difícil que ocurra, ¿vale? Pero hay a veces que se podrían saltar. Está ya con otras leyes, con otras cosas, se lo podrían saltar aunque salga negativo. Porque ya te he dicho que nosotros no somos la única autorización, somos la primera. Y aún así el que le da la final la autorización es el órgano sustantivo. Entonces, pues, hay otros métodos para, aunque nuestra declaración de impacto ambiental sea negativa, que pudiese ser positivo. Pero ya te digo que es muy complicado, tienen que hacer informes. Bueno, Tienen que acogerse a lo de proyecto de interés y todo esto, ¿no? sí, sí, sí. Que necesitan pasar con otras leyes para para poder obviar nuestra declaración de impacto ambiental negativa, la verdad. Pero sí, sí, son proyectos con interés y bueno, y se les da y se les concede en algunos casos, ¿eh? Pero bueno, no es lo normal. Ok, muchas ¿Vale? gracias. Nada. Vale, pues esto era. Ahora, una de las cosas más importantes en el final de un procedimiento de evaluación es el plan de vigilancia ambiental. Ellos lo tienen que presentar antes y también se les tiene que aprobar. Entonces, ¿qué es lo que decimos el PVA, que es el plan de vigilancia ambiental? Pues es el documento o es la manera que van a hacer para supervisar, controlar y verificar. ¿Vale? Es, como pone en términos simples, el manual de seguimiento para que todo lo que se ha dicho, tanto en el estudio de impacto ambiental del promotor como en la declaración de impacto ambiental, ¿vale? Porque hay a veces que yo leo lo que pone en un estudio de impacto ambiental, ese estudio lo que hace es decirme unas cuantas medidas, pero yo a lo mejor le incorporo otras, entonces le dice, tanto lo que dices tú como lo que digo yo, lo tienes que cumplir los dos, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera? Pues ellos te lo presentan y te van a decir pues que van estudiando. Entonces, ¿qué se suele mirar? Pues la calidad del aire, del agua, el ruido, vibraciones, esto, fauna y flora, paisajes, uy, perdón. Pues residuos, todo esto, patrimonio cultural, esto es lo que el mínimo que se les exige para controlarlo, ¿vale? Entonces, eh, cuando, cuando el plan de vigilancia se le aprueba,
se les exige que todos los años, durante 1, 2 o 3 años, que es lo más habitual, a veces es para toda la vida o a veces son para 10 años, depende, pero lo normal es que sea 1, 2 o 3 años, tienen que presentarnos unos informes. Esto que ponía abajo otros, esos informes anuales nos los tienen que presentar con el requerimiento que se les hizo sobre el plan de vigilancia que ellos nos entregaron y se le dijo, sí, vale, tienes que controlarme esto, 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 y lo tienen que entregar en ese informe anual. Esto que pone empresas registradas, antiguamente exigíamos que la vigilancia no la llevase el propio promotor, que lo llevasen externos. Y de hecho ahora, las últimas reuniones que estamos teniendo, vamos a volver a ello, a pedir a empresas o al promotor que contrate una empresa preparada para llevar el plan de vigilancia, ¿vale? Porque igual nos estamos encontrando bueno, pues planes de vigilancia o informes, mejor dicho, anuales, que cuando vamos a revisarlos, pues no es lo que nos decían. Lógicamente te lo puede hacer el promotor por ley y bueno, pues a veces no te van a poner toda la verdad de algunas cosillas, ¿no? De lo que están revisando. Pero vamos a intentar que lo hagan empresas aparte, ¿vale? Y luego, ¿quién lo revisa? Realmente no lo hacemos el órgano ambiental. Realmente quien tiene que revisar el informe es el órgano sustantivo, ¿vale? Es el que realmente. Entonces, muchas veces cuando nos lo mandan a nosotros pensando que somos nosotros, yo lo reviso porque me gusta, pero realmente lo tiene que hacer el órgano sustantivo. Si yo veo algo raro, se lo comunico al órgano sustantivo para que vayan a verlo. O si yo veo algo que ambientalmente no me ha cuadrado, pues mandamos a un agente medioambiental a que lo revise. ¿Vale? Entonces, estos son la parte del plan. Tenemos ejemplos, ¿vale? Sobre uno de los proyectos que era pues, un tren, una vía que pasa entre Madrid y Toledo, ¿vale? Esto es un ejemplo. Esto lo he querido poner simplemente es lo que serían los pasos. Es como un esquema en el que se habla sobre los objetivos que va a tener, ¿vale? Pues la parte que van a controlar, lo que se va a verificar, los parámetros que se van a vigilar, que serán el suelo, la geología, el método que se va a realizar, las aguas superficiales, ¿vale? Porque a lo mejor tenemos cerca, pues el río, en este caso, Río Tajo, Río Alberche, los arroyos. Entonces hay que ir revisando que no se afecten. Hay muchas veces que la propia maquinaria, pues bueno, pues por mala suerte o mal trabajo, lo que sea, hay algunos que no lo quieren hacer aposta, pero bueno, pues taponan arroyos o vuelcan cosas, o algunos que tienen hormigoneras, pues que limpian donde no deben, entonces estamos haciendo una vigilancia para que no ocurra, por ejemplo, en las aguas, la turbidez, que se estanquen, la frecuencia, ¿vale? Entonces aquí está explicado un poquito por encima, simplemente ese esquemático para un plan de vigilancia. La fauna, pues que se va a revisar por las rapaces, en el Tajo el nutrias, bueno, ¿vale? Y cada cuánto se hace. Vegetación, igual. Ruidos, vibraciones, ¿vale? El patrimonio. Luego siempre se comenta, o hay que dejar escrito, perdona, quiénes son los responsables, porque a lo mejor necesitamos hablar con ellos o lo que sea, porque muchas veces que ya no es el propio promotor, sino que colocan un responsable. Y luego, por ejemplo, el calendario, ¿vale? Y los informes. Nosotros les exigimos un informe anual a la administración y ellos harán sus propios informes mensual y trimestral. Bueno, pues que hay a veces que nos lo mandan, hay a veces que ellos entre ellos se lo organizan para luego hacer un informe anual que ya va para la administración, ¿vale? Que siempre tiene que cumplir lo que hemos dicho antes, tanto en la DIA como en el plan de vigilancia. Ese sería bueno, pues los puntos, ¿no?, que tienen que hacer. Otro ejemplo, que ya este es real, en la carretera, por ejemplo, que bordeaba por la parte del sureste a Toledo, por ejemplo, este seguimiento. Aquí lo primero que pues me comenta sobre la ley que está utilizando. Bueno, la segunda ley, la 4/2007, era la antigua, ahora tenemos la 2/2020, esta es la de Castilla-La Mancha, porque este seguimiento es antiguo.
en el que explican, bueno, pues qué van a hacer en el programa de vigilancia, qué es lo que se va a comprobar, qué se va a verificar, ¿ves? Esto lo presenta el promotor, ¿eh? Pues pone un poco pues, de por qué lo tienen que hacer, y qué leyes están cumpliendo, qué están haciendo, bueno, pues lo explican un poquito y luego ya pues van al grano, lógicamente. Aquí, como podéis ver, esto es Toledo y aquí tenemos esa circunvalación, ¿vale? Donde tenemos Burguillos, Covisa, Argés, Polán, que estará por aquí. Esto entiendo que es la carretera a La Puebla. Bueno, pues todo esto, entonces, mientras se va construyendo, o cuando en el momento que se construyó, había que estar realizando el plan de vigilancia. ¿Vale? ¿Qué aspectos iban a ver? Pues lo que hemos dicho anteriormente, la calidad atmosférica, el ruido, el suelo, agua, vegetación, fauna, patrimonio, vías pecuarias, ¿vale? Entonces, ellos ya empiezan a hacer esas fotos y la vigilancia se van creciendo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver aquí? ¿Vale? Pues, ¿qué medidas o qué problemas puede haber? En este caso, nubes de polvo, acumulación de partículas en la vegetación. ¿Y cómo se va a solucionar? Con riegos. Aquí realmente, si veis alrededor hay muy poca vegetación, no me importa los árboles aquí. Aquí será, pues, que no se salgan del sitio que se ha dicho que van a, si se va a ampliar, si se va a hacer una carretera de 25 metros, pues 25 metros, no van a ser 26, tenemos que mirarlo. O que no se metan en terrenos, o que, yo qué sé, otra cosa que no necesite, porque ves, aquí se ve muy bien, aquí no necesitan estar, a lo mejor con riegos. Entonces tengo que estar pendiente pues que el talud esté bien, que no se metan en la finca de, por ejemplo, pues a lo mejor aquí están destrozando el campo de otra persona. Entonces a lo mejor aquí le tengo que decir, oye, me tienes que balizar para no poder pasar, o si se ha llegado a un acuerdo con el señor, vale, pues todo esto hay que mirarlo. Luego, por ejemplo, aquí, en esta zona, sí que me importa el polvo. ¿Veis todo esto? El polvo se deposita sobre la vegetación y la vegetación respira mucho peor. Ellos no pueden hacer fotosíntesis. Es más complicado y bueno, pues lo que hacemos es tener pendientes a lo mejor riegos en esta zona. En la otra zona pues me importa menos. Aquí puede haber mucho más criando animales, pues lógicamente el ruido. A lo mejor hay que decirles que ya de media tarde para la noche, o en la noche no pueden trabajar, más bien. ¿Vale? Entonces, hay que estar pendientes de cada cosa. Y esto es lo que se les exige en cuanto haya polvo. Pues, incluso nos presentan la autorización que se les da para poder captar el agua, por ejemplo. ¿Vale? Pues esto es de la parte atmosférica, que sería relacionada con el polvo, por ejemplo, con el ruido, tanto de maquinarias como de las obras. Pues, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues detectar o paralizar la maquinaria si está subiendo de ruido. Es verdad que es complicado medirlo, pero bueno, pero una vez que estés allí, pues podemos ver si se considera demasiado o no. ¿Vale? Por ejemplo, también con el ruido, esto lo habéis visto en la carretera, me parece que está entre, ya no sé si Covisa Argés o Burguillos y Covisa, ahora no recuerdo. Bueno, pues todo esto se estudió para ponerlo en el estudio de impacto ambiental. Se vio que era correcto y ya está, se estudió cómo ponerlo, qué zonas ponerlo. Y entonces ahora en el plan de vigilancia pues lo estamos viendo, que se cumple, ¿vale? Para el ruido. Y así, ¿ves? Ahora, por ejemplo, taludes, pues esto ya son, fijaros que taludes, pues que estén, que no tengan una pendiente que me pueda, o sea, que pueda agarrar la vegetación. Bueno, ¿vale? Vale, pues esto, y de hecho esto es presentado por el propio promotor, ¿vale? Un ejemplo. ¿Vale? El cuidado de la tierra vegetal, que se hagan los cordones como debe ser, ¿vale? Vale, pues estos son ejemplos de los planes de vigilancia, que es lo que más nos interesa. Una cosa que todo se queda en papel, pero una vez que ya están en el campo, es donde de verdad tenemos que estar pendientes de lo que hemos dicho, hacerlo. Vale.
¿Qué miro en el estudio? Esto es lo que te había comentado antes, Sergio. En un estudio, ¿qué es lo que más me interesa a mí? Pues lógicamente, ¿dónde está la ubicación? ¿Y qué distancia a áreas protegidas? Todo lo que esté protegido, pues tenemos que estudiarlo. Hay cosas que se van a conceder, otras cosas que no, entonces hay que estudiarlo. Las vías pecuarias, monte de utilidad pública, entonces lo miro, me voy a mis programas que tenemos con nuestras capas y veo dónde está el proyecto y dónde están todas estas distancias a todo lo que está en las áreas protegidas. También a la población, a los arroyos, carreteras, los accesos son muy importantes porque los accesos aquí muchas veces nos presentan una documentación de la propia nave que va a estar en un sitio, pero no me dicen qué acceso. Y de repente, cuando veo que el acceso hay que podar y hay que pasar por un arroyo o por una vía pecuaria o cualquier cosa. Entonces hay que estudiarlo, es bastante importante. Igual que los vallados, que sean legales, el abastecimiento de agua, importantísimo. ¿De dónde vas a coger el agua? Si lo vas a coger de pozo, tiene que pedir autorización a Confederación. Si lo vas a coger de la red, pues al ayuntamiento. ¿Dónde voy a verter? El saneamiento, si voy a poner pues los baños o vertidos que necesite, o si tengo red separativa porque por las lluvias lo voy a separar. Bueno, pues eso es lo que necesito. Y sobre la energía, ¿de dónde me vas a traer la energía? Si hay a veces que es de un compresor o es de una línea eléctrica, entonces a lo mejor es que hay que estudiar la línea eléctrica. Los vientos, ¿de dónde me vienen los vientos? Estamos con una planta de compostaje, imaginaros que todo el viento va hacia la población. O sea que, y luego estudiamos también, yo miro las medidas correctoras que ha propuesto el promotor. Y una de las cosas muy importantes es una de las consultas que hacemos a las administraciones, es a unos compañeros que es medio natural y biodiversidad. Y ellos tienen la potestad para pedir medidas compensatorias, que es muy importante. ¿Cómo compensamos el daño o la afección que voy a hacer? ¿Cómo lo compenso por otro lado en el medio ambiente? ¿Vale? Imaginaros que, bueno, pues tengo que arrancar 50 olivos, ¿vale? Pues a lo mejor la medida compensatoria es plantar 3 a 1. Me vas a plantar 3 por cada uno que me quites y me vas a decir qué zona, o te digo yo la zona, por ejemplo. O era muy típico, ¿vas a poner líneas eléctricas? Pues en cada poste vas a poner una caja nido. O para hacer nicaloprimilla. O vamos a... ¿Me entiendes? Hay muchas medidas que se pueden emplear. Y la verdad, y entonces el que tiene potestad sobre esto es medio natural. Cuando nosotros tenemos alguna que tenemos pensado que nos gusta para ese o que realmente es válido para este proyecto, se lo tenemos que preguntar a ellos y con todo esto estudiado, al final es cuando resuelvo mi declaración de impacto ambiental. ¿Vale? Eso es lo que miro. Aquí, cosas que tenemos para ver. Tenemos la página de castilla-la-mancha.es, creo que es una desconocida. Mírale, ¿quién está aquí? El paje. Porque, por ejemplo, temas. Si tenemos medio ambiente, aquí tenéis como la parte de evaluación, ¿vale? De evaluación. Tenemos visores, que a los promotores les puede ayudar bastante. Estos visores te dicen sobre... Está un poquito más abajo aquí. Tenemos el visor INES, que es para ver espacios sensibles. INAP para las áreas protegidas. O también tenemos visores para vías pecuarias y montes públicos. Esto es muy interesante. Y luego, esto que pone aquí Nevia también es muy interesante porque es una web donde puedes meter el código o la numeración del expediente que estamos tramitando y tú ves en qué fase está. Entonces, cuando yo voy avanzando en un expediente, se va generando aquí en Nevia y el promotor lo puede ir viendo. ¿Vale? Entonces, también muy interesante esto. Entonces, en esta página vienen muchas cosas para poderte poner en contacto con las provincias o con nosotros. La verdad que, bueno, que está bastante chulo. Procedimientos administrativos. ¿Sí? Aquí están los procedimientos porque serán el de simplificada, el de la ordinaria, ¿vale?
Perdonad que lo mueva así tan rápido, porque ¿ves? Aquí tenéis desglosado el mínimo que se solicita para entregar la documentación de los proyectos. Y, por ejemplo, evaluación, por ejemplo, simplificada. Esto se ha hecho nuevo y es lo mismo que os enseñé yo antes, pero un poquito pues, más bonito y menos lioso. Entonces aquí está lo que es el procedimiento. O sea que está todo en la web de Castilla-La Mancha. Programas que utilizamos, QGIS. QGIS es para un programa de SIG y lo solemos utilizar bastante, que ya tenemos capas donde vemos las áreas protegidas, vemos las distancias, lo usamos mucho. Tenemos Geoportal, que esto es también público. Este está bastante chulo también para que el público, por ejemplo, mira, herramientas, localizar. He cogido antes de un proyecto que tuve UTMs. Mirar. Vale. Me parece que estamos en el uso 30. Si yo lo llevo aquí, el programa me lleva a este punto. ¿Vale? Al principio no se ve nada, pero cambiamos. Vale. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tenemos un desguace. Esto es un proyecto que está todavía tramitándose, en el que aparentemente, bueno, pues está aquí en medio de aquí del campo y, ¿vale? Pero, ¿qué va apareciendo en esta distancia? Esto es Alcázar de San Juan. Y ellos tienen este trocito autorizado. Esto no. Menos mal que tenemos los visores y nos dicen que han ampliado sin autorización. Aquí también tenían un problema porque tenían este acceso a esta carretera y este acceso también, dos accesos. Carreteras les preguntamos y nos dijeron, tienen que cerrar uno, no pueden tener dos por la salida de entrada de camiones. Va a ser muy peligroso, con lo cual solo pueden tener una. ¿Vale? Confederación, esta zona de por aquí era inundable. Entonces, por aquí, Confederación nos decía que no, con lo cual estamos con problemas con ellos, a ver cómo vamos solucionando esto. Por ejemplo, lo que os decía este programa. Si cojo espacios protegidos, me voy a Red Natura, pincho, ¿veis? Entonces, yo puedo ver en este programa que tengo humedales de La Mancha, su plan de gestión. ¿Qué es lo que haríamos? Preguntar al que tiene potestad sobre las áreas protegidas, que es medio natural, y les preguntamos, entonces él me dirá, pues esta actividad que es de descontaminación en esta zona de vehículos y aquí solo se depositan hasta que sean llevados o la gente quiera sus piezas o cada 2 años creo que hay que eliminar los vehículos, pues a lo mejor me dirá, pues estamos con ello, pues no es importante para las humedales o no puede hacer ruido o tiene que hacer lo que sea. Entonces, bueno, pues esto se estudia. Esto es un punto a estudiar. Estudiamos, de hecho, mirad. Os lo voy a enseñar aquí, que me parece que es este. ¿Ves que está carreteras, que están las áreas protegidas? Bueno, pues esto, cuando yo voy a hacer las consultas, ya sé que tengo que preguntar a áreas protegidas, que tengo que preguntar a medio natural. A lo mejor a Confederación le puedo preguntar o no, pero mirar dónde está el arroyo, viene por aquí. La parte inundable estaba por aquí, pero esto, que es el arroyo, bueno, pues ¿qué me va a decir? Que no le importa, porque hay una gran distancia de las carreteras. A lo mejor me dice carreteras, pues lo que nos comentaba, el tema de los accesos, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que vamos mirando. Uy. Esto está por aquí. Vale, perdonad. Vale. Tenemos también como programas el SIGPAC, ¿vale? Para ver las parcelas, también las distancias, me ayuda mucho. ¿Por qué miro varios? Porque hay a veces que te dicen que es un proyecto nuevo y resulta que
en una de ellas, porque la ortofoto que utiliza es más nueva, me aparece que está construido, como me pasó con estos de Alcázar de San Juan. Con lo cual, vemos que mirar varios no está nada mal para ver cómo está la zona. Pero luego ya con capas que tenemos, pues vemos las eras protegidas. También a veces vemos el aire y el viento hacia dónde va con el mapa eólico. Nevia es lo que os he explicado antes, que podéis ver, el promotor puede ver en qué estado está su proyecto, y ChatGPT, que te ayuda a muchas cosas, la verdad, como ya podéis ver. Vale, perdonad que he quitado esto. Este es el que hemos visto ahora. Este es otro, por ejemplo. Imaginaros pues que me voy a quedar aquí en esta zona y voy a construir aquí una granja o un circuito de motocross o un sitio para jugar al paintball, por ejemplo. Pues tengo que ver el acceso donde va a estar, porque este marrón es una vía pecuaria. Entonces, a lo mejor tengo que preguntar a vías pecuarias. Imaginaos que el acceso está aquí. Pues van a pasar por vía pecuaria, me tiene que autorizar el poder pasar, pero a lo mejor estoy muy cerca de los ríos, es que tengo que preguntar a Confederación, pero es que tengo aquí hábitat protegida y tengo carreteras, con lo cual tengo que ir preguntando uno a uno para estudiar si voy a afectar o no. A lo mejor resulta que aquí es una zona de abutardas y entonces me tienen que hacer un estudio anual para ver por dónde se mueven y qué van a ser afectadas o no. Entonces, ahí está, por eso es la evaluación, para estudiar lo que había y qué repercusiones va a tener cuando ponga en ese terreno ese proyecto. ¿Vale? Hoy no sé por qué lo quito. Aquí, ejemplo de simplificada. Bueno, esto simplemente os voy a poner lo que nosotros hacemos como técnicos. Esa resolución que está aquí, en el que esto fue una línea eléctrica, ¿vale? En este caso, veis que están en 2 provincias y directamente lo tenemos que llevar nosotros en servicios centrales. No lo pueden llevar ni en Cuenca ni en Guadalajara, ¿vale? ¿Por qué tiene que pasar autorización? Porque tiene 15 y tiene más de 3 kilómetros, con lo cual es una simplificada en el que lo va a tramitar Castilla-La Mancha, lo que son servicios centrales. No lo puede tramitar ni una ni otra, ¿vale? Es de Unión Fenosa. La ley que la ampara para pasar la evaluación ambiental es la 2/2020. Hubo otras evaluaciones anteriormente, pero por unos cambios, pues por eso se pone antecedentes en el que se explica, pero al final la última parte es esta, que es la que nos incumbe este proyecto. En el anterior es que hubo modificaciones hasta que han llegado ya ellos mismos a la tramitación actual. Entonces, pues vamos a tener distintos puntos, que es lo que esto es lo que le va a llegar al promotor. Vamos a tener un punto primero donde es una descripción tanto del promotor y de lo que quiere hacer. ¿Vale? Entonces se explica dónde van a estar los vértices, las coordenadas. ¿Vale? Esto es la explicación del proyecto, para que se sepa de qué va. Luego, la tramitación y las consultas que se hicieron. ¿A quién se preguntó? ¿Ves? Vamos a preguntar al Servicio de Medio Natural, a los de Medio Ambiente, ahora se llaman Calidad Ambiental de las provincias, de las dos, ¿ves? Yo le pregunto a Guadalajara y a Cuenca, pues si ellos tienen algo que decirme, a Ecologistas en Acción, al ASEO, ¿vale? A los ayuntamientos, y esto que pone aquí, unos asteriscos, es cuando nos han contestado. ¿Vale? Luego hay unas explicaciones nuestras ya particulares sobre el terreno y las características del proyecto enfocados a la parte ambiental, la ubicación del proyecto, exactamente hablando de la parte protegida o de lo que a mí me interesa sobre la ubicación, pues las vías pecuarias, los espacios protegidos, los montes de utilidad pública, todo. Entonces, a qué distancias están, qué puede perjudicar, eso es lo que vemos en este punto 3, ¿vale? Y luego ya el cuarto es el más importante para el promotor, porque aquí es donde va a sacar las medidas que yo le voy a poner, ¿vale? Entonces, le voy a decir que para la protección de la vegetación vamos a tener, por ejemplo, en este caso concreto,
esa línea atraviesa el río donde tienen bosques, tal, tal, tal. Entonces me lo vas a proteger pues a su paso porque vas a proteger la vegetación, porque vas a tal, tal, tal. No se eliminará o si se te va a eliminar vegetación tienes que pedir un permiso. ¿Vale? Entonces está todo explicado aquí. Para la fauna también, ¿qué es lo que vamos a requerir? Pues se va a hacer cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Entonces aquí lo que se explica es esas medidas correctoras que tienen que hacer para los residuos, el suelo, ¿vale? Sobre las mentes de utilidad pública, si el trazado discurre puntualmente, bueno, pues qué es lo que tienen que hacer. ¿Ves? Se debe solicitar la correspondiente ocupación y ellos ya el informe que le den viable, pues les dirá si tienen que hacer alguna otra cosa o no, fuera de la evaluación. Patrimonio, ¿vale? Luego, esto es muy importante porque aquí está aquel plan de vigilancia, pues aquí lo que tienen que vigilar, se les explica cada cuánto tienen que entregar esos informes, cuánto tiempo, bueno, qué artículo es el que me lo exige, quién lo va a revisar y sobre todo, lo más importante, esto. Esto es lo que me tienen que vigilar, ¿vale? Tiene que ir sobre la parte arqueológica, sobre los residuos, las vías pecuarias, la limpieza, las medidas correctoras, todo esto, ¿vale? Una documentación a veces adicional que se le puede pedir y la conclusión. Y la conclusión, lo más importante, es esto. Vale. ¿Por qué pone no necesita someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria? Porque una evaluación de impacto ambiental simplificada lo que está haciendo es decirme si con el proyecto que yo voy a hacer con esas condiciones es viable o no. Si yo considero que sí, se va a quedar en simplificada y le voy a decir, sí, es viable, pero con estas condiciones. Entonces, hazme esto, 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 y entonces mi parte es viable en una simplificada. Pero puede que no, que diga, no, 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 esto, imagínate, que es que a lo mejor es algo sencillo, ¿vale? Pero justo está en una zona protegida o es algo sencillo que está... por ejemplo, ellos no lo sabían, pero Medio Natural nos dice es que justo hay un nido de águila imperial al lado de uno de los molinos del parque eólico. Entonces, a lo mejor hay que o cambiar ese molino o a veces se pasa a estudio de impacto ambiental ordinario y se le dice esto va a perjudicar más de lo que esperábamos, ¿no? Por decirlo con palabras. Entonces, tenemos que pasarlo a ordinaria para estudiarlo mejor. Imaginaros, por ejemplo, pues algo sencillo de una cantera, pero la ley de que habíamos dicho que a las distancias está a menos de 1 kilómetro. Dice, ya, pues que voy a poner estas medidas. Entonces, no, vamos a estudiarlas bien y a lo mejor lo pasamos a una ordinaria para que podamos estudiar más detenidamente y en esa ordinaria ya se le pide, pues me haces un estudio de ruido, del suelo, de avifauna, todo. Entonces, así lo pasaríamos a ordinaria. Por eso pone, no necesita, simplemente aquí se le está diciendo, ok, ¿vale? Con las medidas que se os han dado y ya lo firmaría el director general, ¿vale? En una ordinaria, pues es similar, es un poco más extenso. No lo voy a pinchar, ¿vale? Para que no sea muy pesado. Uy, fin. Vale, pues antes de terminar con esto, casi fin, es que os quería, porque tengo expedientes tramitados. Tengo un ejemplo muy chulo. Bueno, aquí tenía varios. Este es el de la línea eléctrica. Esto, por ejemplo, es también otro tipo de desguace que directamente se dice que sí, que no tenía nada. Esto es una ampliación. Él lo estaba haciendo bien y simplemente quería ampliar la parcela de al lado y se le dice que sí. Hidrógeno. Las plantas de hidrógeno están ahora muy en auge y, bueno, pues el problema que tiene las plantas de hidrógeno verde es sobre todo la manera de obtener la energía, que es demasiado... se necesita demasiada energía para poder romper el agua y sacar el hidrógeno y nos están presentando pues, fotovoltaicas muy grandes o líneas eléctricas grandes. Entonces, bueno, pues lo estamos estudiando. Esto, por ejemplo. Esto, como la mayoría es de Toledo, esto, ¿qué es? Esto es el ave que se quería traer a Toledo.
y nos llegaron, realmente lo está tramitando el Ministerio, pero nosotros también somos consultados, que en este caso también lo llevo. Y lo que hago es hacer un informe sobre aquello que nos pregunta el Ministerio dentro de mi territorio, que es Castilla-La Mancha. Entonces nos llegó esto. Es una simulación, veis aquí el AVE, el puente, ¿vale? De Azarquiel, me parece que se llama. Aquí está el castillo, Alcázar. Bueno, pues esto aparentemente, bueno, pues podría quedar original, podría quedar chulo. Esta sería la estación de tren, ¿cómo quedaría? Una ampliación hacia lo que es la parte ya del río, de la ribera, del llano. Esto sería la parte de Safón, esto es el campo de fútbol, la piscina, y mirar por dónde pasaría. Es una locura. Esto de aquí pasaría por las taquillas del campo de fútbol. Y aquí hay una desconexión total entre la parte de arriba del campo de fútbol y la parte de abajo. Aquí ya se corta y no se puede, no hay acceso. Esto es lo que nos presentaron como proyectos, como el proyecto ellos, donde viene el tren por el polígono, a Santa Bárbara se queda y vendría por aquí, ¿vale? Esto es Buenavista y por aquí pasaría, esto es Valparaíso, ¿vale? Otra zona. Esto es la estación, la Noria, y pasaría el campo de fútbol, ¿vale? Y vendría por toda esta zona de aquí. Esto. ¿Vale? Bueno, cuando lo estudiamos vimos que era, bueno, o sea, intentar meter algo súper forzado, algo con vistas de casco antiguo, de la parte antigua, o sea, tanto cultura como fomento, como medio ambiente, como el ayuntamiento, nos reunimos para ver la opinión de cada uno y fue no. Visualmente es horroroso. Ya no solo porque en el estudio toda esta parte está en zona inundable, no se puede construir. Se les inundaban baños, se les inundaba las instalaciones por dentro. Esto, el ruido que genera a la hora de poder estar visitando por aquí. Entonces lo que hicimos para poder ir en contra de este expediente o de esta alternativa que ellos nos presentaban, ¿vale? Pedimos un estudio. Desde la Junta se pidió un estudio. Bien. Y son nuestras alegaciones aunque ponga fomento, pues hemos sido varios los que hemos estado aquí metidos. Entonces, quiero enseñaros las alternativas. ¿Cómo estudiamos? ¿Qué podíamos hacer para salvar toda esta zona? Esto es donde llegaría y la naranja es por donde iría. Lo que se ha propuesto es hacer una estación pequeñita, ¿vale? Es que os quiero enseñar las fotos porque son muy chulas las que nos hizo esta empresa. Perdonad. A lo loco, a lo loco. Mirad qué chulo. Esta es la llegada de Madrid, que lo tendríamos detrás, a Toledo, que estaría delante, en la Alcázar. Mirar la llegada, cuando volvemos a Toledo tan bonito, y veríamos aquí el tren pasar, imaginaros. Esto es un poquito ya más cerca, bueno, desde un lateral, ¿vale? Esta es la parte de Safón, la estación de autobuses, la pasarela, pasaría por aquí en medio, ¿vale? Esta es la parte de Safón, aquí vendría de la estación de tren, ¿veis? Ya, a lo mejor alguien opina que está chulo, pero nosotros desde luego no. ¿Vale? Distintos puntos. Esto es la subida al Salto del Caballo, ¿vale? Por las casas que están abajo, pasaría por aquí. ¿Ves? Estas que están ahí abajo, pasaría por aquí en medio. ¿Vale? Entonces, dentro del estudio ambiental vimos que el paisajístico, o sea,
era horroroso y estábamos todos de acuerdo. Ya no sé si... Entonces, lo que se ha decidido es... No sé si encuentro algún planito. Perdóname. No, porque está la estación... Bueno, lo que se ha decidido es que la estación de tren, la de Santa Bárbara, quedaría exactamente igual para hacer Madrid-Toledo y la estación... Vale, esto es un poquito más adelante. Es crear una estación pequeñita en donde el matadero de Toledo, que ahora está inhábil, que no se está utilizando, justo enfrente de Luz del Tajo, al otro lado. ¿Vale? Ahí se quiere hacer una... Se les ha propuesto que a ver si lo quieren hacer así desde el ministerio y se ha dicho que tienen que colocar ahí en la parte del polígono y luego cruzar mucho antes del río para que no tenga la visual que tenía antes. Y luego, esto que hay por aquí es una parte ya que es de Torrijos, donde pasa por una zona protegida y medio natural les ha dicho no. No podéis pasar por ahí, tenéis que modificarlo. Con lo cual estamos ahora pendientes de que nos hagan un nuevo documento con a ver por dónde quieren pasar el AVE. El AVE, perdonad que no sé si lo he dicho, que el AVE es el que va de Madrid para Lisboa, ¿vale? Lo que pasa es que estamos en unos tramos que estamos en nuestra zona, pero es Madrid-Extremadura por la parte de España, pero luego va hasta Lisboa, ¿vale? Entonces, pues eso estudiamos. Hay a veces que es plantas, hay veces que son animales, o hay veces que es las propias personas, como en este caso, ¿vale? Entonces, ese es un proyecto muy interesante, porque nos hemos tenido que juntar varios. Vale, y bueno, la siguiente es una de las más chulas, que es fin, ¿vale? Sobre todo, os recuerdo que podéis escribir al colegio para, si necesitáis cualquier cosa, alguna duda o si alguno tiene que trabajar en algún proyecto, algunas medidas o a cualquier cosilla que me puede escribir, ¿vale? O sea que, Sergio. Pues muchísimas gracias, Javi, bueno, Javier, por lo bien que te por lo bien que te explicas, por lo bien que te expresas y por lo sencillo e interesante que lo haces todo, sinceramente. Yo diría, vamos, os animaría a todos a que preguntaseis todo lo que queráis. Yo me he reservado una pregunta, pero más que nada, pues también es un poco preguntar tu opinión. Con respecto a las medidas compensatorias que se hacen, durante mucho tiempo hemos visto que han sido repoblaciones de monocultivos, incluso en zonas que tampoco tenían mucho interés porque se suponía que eso era verde o ecológico. ¿Has visto que haya una evolución con respecto a estas medidas compensatorias, sobre todo desde que las propone Patrimonio Natural? Claro, supongo que era todo bastante mejor, pero por ejemplo, sería algo más interesante como restauración de hábitats o protección de especies clave en algunos sitios, a lo que se tiene más o menos estipulado por las medidas compensatorias habituales, que suelen ser plantar 4 árboles en un monte y ya. Pues claro, vamos modificando y vamos intentando mejorar, porque las medidas compensatorias a veces eran complicadas porque requerían mucho dinero y bueno, siempre alegaban, siempre al final se aceptaba plantar, como decíamos, plantar unos árboles y muchas veces se plantaban pues alrededor de la parcela para que se viese menos y bueno, ya está. ¿Qué es lo que se está haciendo? Ahora se habla con el agente medioambiental de la zona, ¿vale? Para que nos aconseje dónde realizar a lo mejor una plantación, pero se habla con a lo mejor Medio Natural y se habla con la Junta porque a veces están proponiendo colocar crías de aves, por ejemplo, que las van a reintroducir en un bosque que nosotros plantemos previamente o a un futuro cuando crezcan
más grandes. Es decir, que se está hablando con los agentes medioambientales y con la Junta para decir, ya no me vale la parcela de al lado, ahora quiero que lo hagas, sobre todo para intentar crear, ya que cada vez vamos ocupando más espacio, para crear corredores, Claro, que es lo más unir interesante, unir zonas. esos hábitats, eso es. Entonces, lo que se está haciendo es intentar estudiar de qué manera podemos no cerrar ese paso entre bueno, pues, hábitats. Y está funcionando bastante bien porque se están viendo que se están utilizando. Y qué manera de proteger. A lo mejor en otras actividades se está llevando a lo mejor, por ejemplo, mira, un ejemplo chulo fue que gracias a una medida compensatoria se consiguió hablar con una empresa para que pagase o para que el dinero de gestión de la medida compensatoria pudiese realizar una cría y una suelta de un lince. Claro, Entonces, el eso es. dinero empleado fue de una medida compensatoria de uno de los linces que luego la Junta los suelta, ¿no? Entonces, hay cosas muy interesantes que va poco a poco. Hemos tardado demasiado, quizá, la verdad. Pero, bueno, pues también va llegando gente joven, como tú, y nos va Claro, ayudando a pensar ideas nuevas sobre las medidas compensatorias, que son súper interesantes. Y eso, este y tipo de van medidas me mejorando. parecen más útiles y más enfocadas realmente al ecosistema que estamos tratando, no simplemente pues eso, que se vea reverdecer una zona que muchas veces no tiene ni control de marras y a los 10 años ya está degradado y no ha Claro. servido para nada. Mm. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Me encantaría que hicieseis alguna pregunta y si no, bueno, pues como dice Javier, nos la podéis enviar al correo y se las hacemos llegar y lo contestamos lo antes posible. Pero bueno, y si no, pues ya te digo, ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias por tus conocimientos y por tu forma de explicarlos. Y Sí, nada, perdonad que mira, a lo mejor hay un poco que puede ser un poco rollo. no, a ver, Al final, sabíamos a lo que veníamos, eso está claro, pero, pero porque sabemos que la legislación hay veces que es un poco dura, pero en el momento en el que nos acercamos desde un punto de vista más amable y más accesible, como que toma otro cariz. Mira, de hecho por el chat te están mira, felicitando por la charla. lo estoy viendo. Muchísimas gracias, de verdad, chicos, Ah, que, oye, escuchar una hora y pico es difícil y ya está. Bueno, pues, oye, cuando todo lo que pueda vamos a, venir bien, cualquier cosa. vale, vamos a esperar a que termine de escribir. Ah, vale, Juan Manuel, por si era una pregunta, pero si no, pues nada, si queréis damos la charla por finalizada. Muchísimas gracias también a los asistentes, porque lo hacemos por y para vosotros. Y hasta el año que viene, o cuando se puedan hacer. Ah, bueno, comentaros que la charla de contaminación atmosférica la queremos hacer, pero la haremos para enero ya y os informaremos también pues, por los mismos canales, etcétera, etcétera, ¿vale? Que nada, que muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros, ¿vale? Hasta el siguiente. Chao, Gracias a chao. todos. Hasta luego. Chao, Chao. chao.